Nueva York, Filadelfia, en cualquier lado, menos en Brasil parece Carolina, todas ciudades que parece que estamos en Estados Unidos, pero no, seguimos en Brasil. En estos momentos nos encontramos en Filadelfia, en el estado de Tocantins, nuestro estado número 14 acá en el país. Hoy es nuestro día de viaje número 758 y llevamos 46.000 kilómetros de esta aventura que arrancó en enero del 2020. En los 3 videos anteriores les mostramos todo lo que estuvimos recorriendo en Chapada das Mesas, un imperdible, una joyita oculta en Brasil, así que los invitamos, si aún no lo vieron, a que vayan a verlo. Y ahora esta aventura sigue hacia el próximo destino, que es Jalapão. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Después de haber viajado unos 100 kilómetros más o menos, pasamos por un lugar que es bastante grande acá en Tocantins, que se llama Araguaína. Pasamos por el súper, hicimos una gran compra, y gran Atacadão, que la verdad que está recopado, es el mismo que fuimos. Hay un video, si lo quieren ver, se lo dejamos de arriba con todos los precios y todas las particularidades que hay acá en los súper en Brasil. Y que además los precios siguen siendo muy similares. Después de habernos abastecido, seguimos viaje, nos alejamos un poquito de la ciudad y estamos en una estación de servicio. Necesitábamos encontrar luz digamos, para enchufarnos sí o sí, porque hemos tenido días, si bien no nos ha tocado tanta lluvia, teníamos días de muchas nubes y hemos estado usando muchísimo el inversor para trabajar y el climatizador, porque no saben el calor que hace. Llegamos, nos pegamos una ducha y vamos a comer algo, unas rapiditas. Miren lo que es esto: zanahoria, pimiento, cebolla colorada, zapallo. Voy a decir algo, voy a darle esperanza a todas esas madres que no logran que sus hijos coman verduras. Sepan que los hijos podemos cambiar. Yo hace unos años atrás no hubiese comido esto ni a palo, pero sepan que sus hijos pueden cambiar. Si encontrás un marido que te cocine verduritas como te gusta. Yo no tengo marido. Futuro marido. Nos vamos de esta estación de servicio muy linda, gigante. Había hasta peluquería, de todo. Pasamos ¿Te pasaste por la peluquería? No, iba a ir y... Porque ya no va a pasar más por... ¿la mosca está dentro o afuera? Yo tengo un problema. Una obsesión con las moscas. Santi se ríe porque dice que soy igual a su papá. Desesperado por las moscas. O sea, no puede haber una mosca a 5 metros de la redonda que ya se pone nerviosa y... Está sentado y la mosca... Pasa y pasa y está grabando el video de paso. Así que nada, aprovechamos a trabajar 3 días seguiditos. Muy tranquilo, un lugar muy lindo, un restaurante, un bar así re cómodo para trabajar. A editar todos los videos que han estado viendo ustedes anteriormente, de los videos de la Chapada das Mesas. Y ahora vamos a agarrar un poco de ruta. Nos vamos para Palmas, va a ser una próxima parada, pero está lejos, estamos como a 300 y pico kilómetros, el GPS marca 5 horas, así que no creo que lleguemos hoy, pero vamos rumbo al sur. Bueno, hemos llegado a la ciudad que se llama Huari. Manejamos unos 200 kilómetros más o menos. Estamos buscando el lugar para parar y mañana ya seguir viaje despacito de nuevo. Al final seguimos viaje. La estación de servicio que habíamos encontrado no nos gustó mucho. No andaba muy bien el wifi. La verdad es que decidimos seguir viaje. Arrancamos la mañana, algunos más temprano que otros, algunos ni se enteraron de la lluvia, de unos truenos, pero unos truenos impresionantes que caían. Y nos bañamos todo, por suerte muy bien, nos alcanzamos a bañar bien con agua. A mí me gusta bañarme con agua, no caliente, pero
tibia. Y la garrafa que creíamos que nos iba a durar hasta que nos fuéramos de Brasil, Vamos a quedar así. ¿Duró? la cambiamos en noviembre, diciembre, enero. 3 meses. 3 meses. Era de 8 kilos. De 8. Vamos a tener que emprender la búsqueda de una nueva El garrafa. problema es que creo que esa garrafa que compramos nosotros no es muy común. La más común es de 13. Para los que quieran saber cómo hicimos con el cambio de garrafa, porque esta garrafa no es la misma que en Argentina, les dejamos un video acá arriba para que lo puedan ver. Al final ayer creo que no les mostramos, éramos en esta estación de servicio por la tarde. En esta ruta hemos visto un montón de estaciones de servicios gigantes. Ciudades. Impresionante la cantidad de movimiento que hay, de locales, digamos, para comer, farmacia. Peluquería había también en esto. Un montón. Y ahora vamos en búsqueda del cambio de garrafa. Estamos en Miranorte, a la primera que fue. Ah, ya decía gas, pero no, tampoco. En la primera que fuimos, que había marcado Google Maps, no existía, así que ahora estamos yendo a otra. Miren, eso es carne, para los que nos preguntan que por qué no comemos carne en Brasil. Hemos llegado. Bueno, estamos mal, pero no tan mal. No tienen, se venden gas acá, pero tienen solo P13 y P8. Me dijo, vamos a tratar de adivinar, en la avenida para la izquierda, Gino Gas 5, alguna cosa. ¿De unos bifecitos? Ahí tenemos de nuevo la carne. Yo supongo que esa es la carne al sol, Sí. que nos contaron que es un plato como bastante común acá. Dejan como disecar así la carne y queda bien, queda re fuerte, tiene un sabor re fuerte. ¿Conseguiste? No, pero me volvieron a indicar por otro lugar, así que vamos a ver ya. Lo encontramos. Era Team Dugas. La verdad que hay palabras que a veces se nos dificulta bastante todavía comprender. Vamos a ver si conseguimos la garrafa que necesitamos. Che, ¿y cuánto cuesta la garrafa? 90 reales. La primera vez que la cambiamos, pagamos 300 reales con el envase y la recarga salió 85, así que está 5 reales más cara la recarga. Vamos con la prueba de la esponja y jabón. Y agarramos ruta nomás. Ahora vamos a poner un mapita acá, estamos en la disyuntiva de cómo continuar nuestros próximos días. Estamos viendo si vamos a ir hasta Palmas, la capital del estado de Tocantins, o si no es necesario ir y si vamos a tomar otra ruta directamente ya para comenzar a recorrer Jalapão. Miren qué lindo paisaje, y acá estamos con el señor pasando en doble línea amarilla. Y acá estamos por cruzar de nuevo el río Tocantins, que lo habíamos cruzado hace unos días atrás desde Carolina hacia Filadelfia, que lo cruzamos en balsa, y ahora lo volvemos a cruzar, en este caso por puente. Los paisajes muy lindos, pero la ruta detonada. Miren la cantidad de baches que hay acá. Bueno, ya estamos entrando en Palmas, la capital de Tocantins. No recuerdo haber pasado tanto calor así. Estoy muy fastidioso con mi calor. Hace mucho. O sea, no solo el calor, sino es la humedad. Me duele mucho la cabeza, así que estamos buscando 33 grados marca esto, pero la camioneta Acá, está a la sombra. sombra, porque ahí atrás que había sol, está mucho más intenso.
La ciudad se ve muy linda, tiene una costanera acá contra el río. Muy linda y también nos dijeron que es bastante tranquila. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Los días así que hace mucho calor, buscamos un shopping y nos estacionamos adentro y vamos. Pero muchas veces nos pasa esto. Miren el techo de la entrada, no podemos pasar. Así que, y para dejar el camper afuera, que nos quedamos por ahí intranquilos, preferimos buscar otro lugar. Además del calor, hay otra cosa que nos tiene, no sé si mal, pero ahí, a las vueltas. Es que les vamos a mostrar un mapa acá. Hay 3 lugares para visitar, digamos, para 3 puntos de apoyo, por decirlo así. Como en Chapadas Mesas tuvimos Carolina y Riachao. Acá tenemos 3. São Félix do Tocantins, Mateiros y Ponte Alta de Tocantins. Entonces, el problema es que no todo eso está, o sea, la gran mayoría de eso no tiene asfalto. Y hay una parte que dicen que está muy fea entre São Félix y Mateiros. O sea, lo ideal, si tenés un vehículo 4x4, es dar la vuelta, o sea, entrar por un punto, hacer toda la U y salir por el otro. Cosa que por lo que estuvimos averiguando no vamos a poder hacer. Y la verdad que contratar las excursiones son muy caras. Muy caras. Salen 3.000 y pico reales por pareja para 3 días, con todo incluido, alojamiento, todas las atracciones y demás. Así que estamos viendo si nos vamos con el camper hasta, porque aparentemente a los puntos de los como los más extremos se puede llegar despacio, son caminos complicados, encima también época de lluvia, así que estamos ahí, si no sabemos si vamos, si no vamos. Porque si no, para alquilar un auto, un vehículo, un 4x4, sí o sí te lo alquilan con guía y también sale una buena moneda, así que estamos ahí, ya les vamos a estar contando qué opción definimos. Una opción que se nos ocurrió es averiguar de alquilar una camioneta 4x4, pero cerrada, tipo, no sé, una SW4, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de vehículos. Con cúpula ahí atrás. Sí. Entonces, nos vamos ahí, viajamos y dormimos ahí en la camioneta, para hacerlo bien gasolero. Pero era muy caro, o sea, no había de ese tipo, había solo camionetas y valen 750 reales por día. Mínimo tenemos que ir 3 días, así que son 2.000 y pico reales. Solo del alquiler del vehículo. Bueno, y con esta vista, qué linda ciudad. Vamos a dejar acá un mapita. Muy raro el diseño de la ciudad. Como todas manzanas con millones de rotondas. Muy raro. Y hemos tomado una decisión. Nos estamos yendo ahora. Estuvimos charlando con la empresa Yarapao Mix Tour, que nos estuvo orientando un montón, así que le agradecemos. Hay una parte que se puede hacer en vehículo 4x2, con cuidado supuestamente, así que bueno, hemos decidido ir por la aventura. Resignar una parte del circuito e irnos con nuestra casita a cuestas y vamos a ver qué podemos hacer. Así que se viene mucha tierra, se viene mucho barro, se viene mucha aventura. Aprovechamos que acá tenemos una horita más de sol, está atardeciendo a las 7 de la tarde por ahí y vamos a aprovechar viajar un poquito más, que hay asfalto todavía. Hay 120 kilómetros de asfalto, así que che, el ¿no día... que hablar acá? No, tenés que seguir. Hay unos 120 kilómetros de asfalto, así que vamos a aprovechar a hacerlo ahora para mañana bien temprano salir a encarar la aventura por el Camino. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Y muy poquito, hicimos ¿cuánto? 40 kilómetros. Miren lo que es esto. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Bueno, hemos llegado después de una ruta otra vez de noche, un poquito, los últimos kilómetros. Estamos en Aparecida de Río Negro. Me bajé de la camioneta y es como si nos hubiésemos metido en un sauna. No saben la humedad que hay. Hoy cuando estábamos allá en Palmas, la camioneta marcaba 44 grados. Estoy muy cansada. Me estresó la ruta con esos pozos. Y por primera vez después de varios días vamos a dormir no en una estación de servicio. Miren,
un estacionamiento espectacular, súper iluminado. El pueblo es re chico, pero estamos acá enfrente de la municipalidad. Preguntamos recién a un señor que está ahí, nos dijo que podíamos dormir acá. Bueno, y recién le pregunté acá otra vez, encontramos, miren, la carne de sol que veíamos hoy. La venden acá, en la calle, así como si nada. Buen día. Dormimos muy tranquilos acá, la verdad. De paso, aprovecho para decirles 2 promos que tenemos. Hasta el 14 de febrero, si compran en nuestra página usando el cupón ENAMORADOS, tienen un 20% de descuento. Y si pagan con transferencia bancaria, tienen un 10% de descuento. Vamos a desayunar y vamos a ver si no nos ponemos a ver qué pasó con el camper. Desde ayer que estamos observando que hay como una pérdida de agua. Gotea ahí, ¿ven? Pero viene de la caja de la camioneta. Yo ayer pensé que era agua de lluvia, pero nos levantamos hoy y sigue goteando. Así que el único lugar que puede llegar a venir agua es el tanque de agua. Para los que no saben, el tanque de agua está acá abajo. Y decidimos comenzar a ver por acá y acabamos de ver todo esto de humedad y un poquito de agua ahí, así que creo que definitivamente ahora vamos a empezar a sacar todo acá. Pareciera que está como el tanque de agua más corrido para atrás. De tanto ripio se habrá movido. Siempre le ponemos muy buena onda a todo. Le vamos a seguir poniendo buena onda, pero esta vez estoy como muy preocupada. Estamos como en un lugar bastante desolado. El calor que no ayuda para nada. Son las 7 de la mañana que no saben el calor que hace para ponerse a desarmar y sacar todo acá. Bueno, están las 2 baterías afuera y fíjense, ahí te da el reflejo. Ahí está todo con agua. Acá MacGyver ya dice que me perdí de filmar el grito de emoción. Sí, porque es mucho más simple. Se había desconectado. Esta es la bombita del climatizador. O sea, chupa agua del mismo tanque de agua, está acá abajo y alimenta el climatizador. Y estaba salida. Mirá, está toda salida y de acá es donde viene el agua. Así que bueno, es mucho más simple de lo que creíamos. Vamos a poder seguir viaje hoy. Che, ¿y eso? ¿Paquete? Sí, un paquete. Estoy viendo que no tenga nada arriba, pero. No, alguna galletita que comimos y quedó acá. Ahí prendimos el climatizador. Hace mucho menos ruido que ayer. Creemos que está solucionado el problema. Fue muchísimo más leve de lo que pensábamos. Yo me imaginé lo peor, que se había partido el tanque de agua con algún golpe, íbamos a tener que desarmar todo porque encima no se puede sacar de ahí el tanque de agua. Así que bueno, por suerte, una cosita muy menor. Volvieron las sonrisas a estas caras. Por suerte no fue tan grave y ahora, igual ahora sigue la aventura, ¿no? Porque ahora hay que volver. Ahora se viene algo muy lindo por delante, pero yo ya me imaginaba que nos íbamos a tener que quedar acá algunos días de reparación, así que volvemos a las rutas. Bueno, como pueden ver acá siguen los pozos cada vez más importantes. Nos quedan 40 kilómetros de asfalto y después se viene la tierra de hielo. Estamos como a 200 kilómetros todavía, así que son varias horas de camino de tierra. Miren qué triste, no sé, nos da un poco de tristeza. De este lado hay todo bosque y de acá se ve cómo lo están talando todo para sembrar. Ahí en el medio se ven todos los montículos de los árboles que fueron sacando. Más atrás vimos que había un montón de soja, parecía que era soja. Sí, y nos veníamos preguntando si esto, después lo vamos a chequear, si es parte ya de como de la selva amazónica o algún dejo de alguna punta de la selva. Y acá entramos al Parque Estadual do Xalapão, no me acuerdo. Como pueden ver, se terminó el pavimento, comienza la aventura de ripio, Así muchos kilómetros por delante. Acá en Novo Acordo, que fue donde terminó el asfalto, hicimos una recarga de combustible por las dudas para prevenir y se termina este video.
pero se tienen que suscribir a este canal si aún no lo han hecho y estar atentos al próximo episodio que les vamos a mostrar cómo sigue esta aventura. Los leemos en los comentarios, dejen su like. Y nos vemos en el próximo video. Ahí al medio se entierra un montón el palo. Yo no sé si quiero seguir. Ahora, guarda que se te va a bajar esta rueda. No tanto, tenés esta rueda está en el aire.